vamos a hablar de estos dos autores, que es Jean Piaget y el autor Sigmund Freud. Y vamos a ir viendo las diferencias que concierne a estos dos autores. En principio, el autor Jean Piaget nos habla de una teoría especificando el desarrollo cognitivo. Cuando él habla del desarrollo cognitivo, habla precisamente de lo que es el desarrollo del pensamiento. Nuestro pensamiento se va modificando en relación a las distintas etapas de vida. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, las primeras etapas, que es sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas, hasta ahí se desarrollan procesos mentales básicos. Pero ya llegando a las operaciones formales, nosotros ya desarrollamos procesos mentales superiores. Ahora bien, cada una de las etapas, él toma en cuenta ciertas características que las distinguen. Y de igual forma establece que llegar a la última etapa es cuando ya es preciso que nosotros tengamos el conjunto de cualidades cognitivas que nos van a ayudar a aprender para toda la vida. Él lo divide en lo que son 5 etapas. Ahora, en el caso del autor Sigmund Freud, él nos habla de las etapas de desarrollo psicosexual, donde mete la parte del pensamiento con el desarrollo de la sexualidad. Y Sigmund Freud, a diferencia de Jean Piaget, se mete mucho en el desarrollo de la personalidad. Si nosotros no atravesamos cada una de las etapas correctamente, nuestra personalidad se va a ver perturbada. Cuando él dice psicosexual, nos establece que nosotros tenemos en cada una de nuestras etapas zonas erógenas, que son zonas de placer. Él no dice psicosexual o no habla de la sexualidad como el solo tener relaciones, sino como partes del cuerpo que son erógenos y que son necesarios estimular para el desarrollo oportuno de nuestra personalidad. En él encontramos 5 etapas importantes, que son oral, anal, fálica, latencia, genital. Pues bien, Jean Piaget en su primera etapa sensoriomotora de 0 a 2 años nos dice que no hay pensamiento. Aquí lo que se quiere es que el niño desarrolle lo que es su motricidad. ¿En qué hablamos? Movimiento del cuerpo, coordinación del cuerpo, las funciones motrices básicas y complejas deben de irse desarrollando. No podemos enseñar a correr si el niño no sabe todavía caminar. Aquí está más la orientación del cuerpo y a nivel de desarrollo biológico, el cerebelo, que es el órgano encargado del equilibrio, se está desarrollando todavía. Por un lado, Sigmund Freud establece la etapa oral, en la cual estamos hablando de un bebé, dentro del cual la actividad más orientada son succionar, morder, alimentarse, ciertamente mover el cuerpo, mover la vista de un lado a otro, que es la parte más importante para Sigmund Freud. Lo toma como lo oral, cuando el bebé quiere lo que es succionar. En él la zona de placer va a ser totalmente la boca. Ahora, cuando hablamos del autor Piaget, nos habla de la etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Aquí empieza lo que es el pensamiento. Es muy fuerte la creatividad, empieza el desarrollo del lenguaje, los conceptos de números básicos como del 1 al 10. Aquí ya comienza a utilizar el juego simbólico, ve un objeto y para él es un juego. Aquí la parte del dibujo es una representación de su pensamiento. En el caso de Sigmund Freud nos habla de la otra etapa, la etapa anal de 3 años, donde el niño prácticamente está empezando a tener la capacidad de retención y expulsión de sus heces. Por eso la zona de placer es el ano. Al momento que el niño va aprendiendo a ir al baño, va aprendiendo a controlar su esfínter, va superando lo que es esta etapa. En el caso, por ejemplo, de Piaget, en lo que es las operaciones concretas, 7 a 11 años, aquí ya comienza a desarrollarse funciones mentales un poquito más elementales, como son memorización, como es la comprensión, la atención. En el caso de la etapa preoperacional se desarrolla mucho la percepción, porque el niño requiere utilizar sus 5 sentidos, ya que su percepción es muy importante. Recordemos que es la interpretación de la información que llega a través de nuestros 5 sentidos. En el caso de la percepción, lo importante aquí es que el niño utilice sus 5 sentidos.
Posteriormente, con el autor Freud, nos vamos a la etapa fálica de 3 a 6 años, donde la zona de placer prácticamente, pues aquí son los genitales, la parte de esta etapa ocurre el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo es el que el niño siente atracción hacia la mamá o apego hacia la mamá, y el complejo de Electra, la niña siente atracción o está siempre pegado a lo que es el papá. Aquí la etapa fálico es cuando empieza a explorarse, que es muy normal, no tiene nada de malo, siempre es cuando se le enseña al niño en qué lugares debe llevar a cabo ese acto. La otra etapa es latencia de 6 años a la pubertad. Aquí todo está calmado, no existe una zona de placer. Es la única fase de vida donde, decimos Freud, donde no hay zona de placer, donde el niño está calmado, donde solamente piensa en jugar, se junta con personas de su mismo género y no pasa nada más que eso. En el caso de Freud estamos hablando de operaciones formales. Aquí ya hay un desarrollo del pensamiento desde los 11, 12 años en adelante. Aquí estamos hablando de que el niño ya utiliza la lógica, ya razona, ya utiliza procesos mentales superiores como análisis, síntesis, deducción, la inteligencia. ¿Por qué razón? Porque ya empieza a buscar y explicar las causas de los fenómenos. En el caso de Freud, la última etapa es genital, de la pubertad hasta la madurez. En esta etapa lo que es el impulso sexual hacia lo que es el querer tener relaciones sexuales. Aquí ya viene determinándose lo que es orientación sexual. Ya la persona va eligiendo con quién entablar una relación íntima y estamos hablando de una etapa en la cual el individuo prácticamente ya define su orientación y ya tiene su primera experiencia sexual. En el caso de Piaget, la última etapa se centra más en el pensamiento, en la lógica y la reflexión. Si nos damos cuenta, Piaget nos habla del pensamiento, Sigmund Freud de la personalidad, pero lo relaciona con la sexualidad en relación a partes que son zonas de placer en distintas etapas. Freud no dice nada si no cumplimos con estas etapas. No establece que nos pueda pasar algo si no superamos la etapa preoperacional. Sigmund Freud sí nos dice que ocurre una fijación. Cuando no superamos una etapa, en la siguiente etapa venimos cargando rasgos de etapas anteriores. Por un lado, Jean Piaget nos dice que es importante que en la última etapa ya formemos lo que son procesos mentales superiores. En el caso de Sigmund Freud nos establece que es importante que en cada una de las etapas se tenga una orientación para que tengamos un desarrollo pleno dentro de la parte de la sexualidad. Aquí Freud establece la sexualidad es muy importante, el conocimiento de zonas de placer, el conocimiento de aspectos que van a ayudar a llevar una vida plena para posteriormente tener una personalidad oportuna. Por otro lado, Piaget establece en la primera etapa no hay pensamiento, es a partir de la preoperacional, de la operación concreta y de la operación formal. Él se mete en el pensamiento, Sigmund Freud se mete en la parte sexual del individuo, pero ambos establecen ciertos rasgos de características que un individuo puede tener. Pues que en el caso de Piaget, si nos metemos a estudiar el pensamiento, nos da un rasgo de características. En el caso de Freud, si queremos estudiar el desarrollo de la personalidad o en dado caso la parte de la sexualidad, su desarrollo del niño, estamos hablando de estas etapas que establecen. Son dos autores psicológicos, dos autores que hacen una teoría, dos autores que desarrollan etapas de vida, explican características, pero uno se mete completamente en la mente y el otro se mete completamente en la personalidad a partir de un desarrollo pleno sexual. Entonces serían dos autores, dos posturas distintas, pero dos autores que nos otorgan características importantes para determinar rasgos de etapas de vida según si queremos estudiar la sexualidad o en dado caso lo que es el pensamiento.